de animalitos tenemos un tema que queremos compartir con usted porque justamente tiene que ver con estos y los tiempos estos tan extraños que estamos viviendo. Yo no sé si se han dado cuenta, pero estos cambios constantes de temperatura generan alergias a nosotros, pero nuestros animalitos no están exentos, Lai, justamente de sufrir un cuadro de alergia. Pero ¿cómo identificarlo? Ese es el tema que queremos abordar para usted. En esta época de lluvias es inevitable que a nosotros como que nos volvemos como víctimas de las alergias. Y estamos ahí en una jaladilla de mocos, estornudadera y todo. Pero ¿qué pasa? Que esto no solamente nos afecta a nosotros, los seres humanos, sino también a nuestras mascotas. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a la doctora Jessica Pérez, quien nos va a hablar cómo podemos evitar, o más bien mejorar, estos cuadros de alergia con nuestras mascotas. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, encantada de tenerte. Gracias, un placer. Creo, Jessica, que este tema es muy oportuno ahorita. Totalmente. Porque hasta que no nos pasa, no sabemos qué hacer. Exacto. ¿Verdad? Y ni yo me libré de las alergias y del clima porque vengo. Hablamos así hoy. Un poquito. Jessica, ¿qué es exactamente las alergias en las mascotas? Mira, las alergias es una respuesta excesiva del sistema inmune, como decir el sistema de defensa, ante cualquier cosa. Y lo vemos más reflejado en la piel de ellos. Ah, ok. Entonces son pacientitos que decimos, ok, tienen dermatitis, pero ¿por qué? Dermatitis alérgica. Y ellos nacen con ciertas condiciones especiales que ya hacen que su piel esté completamente débil de por vida, pero hayan picos que nos generen que ellos se empeoren o mejoren a pasar del tiempo. ¿Qué tan comunes son? Totalmente comunes. Okay. De hecho, ahora en la consulta del día a día es más de un 80% de los problemas de alergia en pacientitos. Ahora, puede ser que haya algunos perritos o gatitos que sean más propensos que otros. Mira, sí, en realidad sí. Hay unos más propensos, la mayoría nace con esto porque se hereda. Si sus papás son alérgicos, ellos van a ser alérgicos. Y hay ciertas razas que ya son más predispuestas, por ejemplo, razas de pelito blanco. Por ejemplo, hay unos que se les llama los Westies. Ellos se les llama el libro dermatológico andante porque tienen de todo. Hay otras razas, inclusive los Shar-Peis, que son sumamente arrugaditos, ¿verdad? Todo eso va favoreciendo que sean mucho más alérgicos o que presenten problemas de piel. Hay otra raza que creo que se las trae también y es el Bulldog francés. Terrible, ¿verdad? Ellos, ¿sabes qué pasa? Bueno, además que se han hecho muchas modificaciones para que nazca el Bulldog francés, por ende, ya vienen un poquito débiles y su piel viene débil como tal. Y además tiene ciertas condiciones, por ejemplo, son gorditos pero chiquititos, entonces se hacen este tipo de arrugas en la nariz, alrededor de la cola, en ciertas partes, y esas arrugas de piel con piel nos generan infecciones terribles en la piel. O sea, esto viene siendo como cuando los bebés están chiquititos, ¿verdad? Y se les hacen rosquillitas. Y que a veces también presentan alergia justamente por ese roce. Qué interesante. También creo que de estos perritos del Bulldog francés tienen algunas ocasiones como a presentar tipo shock de calor y así, ¿verdad? Totalmente. Porque por la dificultad que tienen al respirar adecuadamente. De hecho, ahora se está buscando que los Bulldog francés ya no sean tan ñatos, sino que tengan una naricita un poquito más larga y puedan respirar mejor. Y obviamente no sacarlos en horas calientes y todo este tema. Pero sí, solo que el golpe de calor no es de alergia. Ok, es otra cosa. Es una condición completamente distinta. Exacto. Okay. ¿Se puede presentar en cualquier tipo de raza o ellos son más propensos también? En cualquier tipo de raza. Solo que entre menos naricita tengan, más propensos son. ¿Y a qué cosas podrían ser alérgicas nuestras mascotas, nuestros perritos? Mira, en realidad a muchas cosas. Hay 3 grandes grupos y así se los explico a todos los tutores. Está el ambiente, que es la número 1, el alimentario, que es la número 2, y los insectos, que es la número 3. Ok. ¿Al ambiente a qué me refiero?
cualquier cosa que veamos en el ambiente, polen, plantas, zacates, malezas, árboles, todo lo que haya en el ambiente. Alimentario al tipo de proteína que están consumiendo. La gente aquí, voy a hacer un paréntesis, y cambia normalmente a que sin granos o cambian de marcas, pero no cambian la proteína como tal. Entonces tenemos que hacer cambios de proteína en el alimento para ver si eso es lo que genera alergias. Ok, perfecto. E insectos, el más común, pulga, la picadura, la saliva de la pulga, Ajá. pero ahí entran todos los insectos. Zancudos, las cucarachas son famosísimas porque tenemos muchas en la casa. Las hormigas. Las hormigas, todo lo que ellos tengan contacto de insectos. Ajá. Y a veces no es como que los piquen, sino el contacto. Entonces, El simple contacto. Que ellos las maten. Ajá. Que les encanta cazar con a las cucarachas, a los grillos, ya eso les puede llegar a generar alergia. Jessica, ¿qué pasa en el caso en el que ellos se coman la cucaracha o se coman la hormiga o se coman el insecto? Ajá. Mira, aparte de que los insectos tienen ese exoesqueleto, que es durito. Que la parte crunchy. Exactamente, que cuando los estripamos hasta Ajá. que suena, eso no lo digiere el cuerpo. Entonces va a generar malestar, va a generar vomitillos, que no estén bien, que no Ajá. quieran comer. Y además puede llegar a desatar ciertos tipos de reacciones también alérgicas. ¿Qué tan peligrosa puede ser una alergia, digamos, en perros? Depende de qué tan fuerte sea, Ok. pero hemos tenido pacientitos que es tan severa que se les cae todo el pelo, que están rojos, que se hacen úlceras por todo el cuerpo. Y vamos a ver, los problemas de piel normalmente no son emergencia, pero cuando tenemos algo así, hay que correr y es grave. Jessica, ahora, hay muchas razas que tienen mucho pelaje. ¿Cómo hacemos para identificar? Porque, a ver, yo tengo una pomerania, por ejemplo, y para es yo un verle la osito. piel, Ajá. o sea, tengo que abrir y abrir y abrir para poder ya encontrar la piel. Claro. ¿Cómo hago yo para saber que está teniendo una alergia en Te su doy piel? 3 tips súper encanta. fáciles, súper fáciles. 1, lamido de patas, que vos la veas. Ajá, Y me encanta hacerlo, ¿verdad? Ellos me empiezan a lavarse las patillas. es verdad. 2, infección de oídos o que le piquen los oídos. Ajá. Ya sea que vos los veas sacudiéndose o rascándose mucho, ya eso es indicativo de que hay algo en su piel. Y 3, picazón en general. Ok. Entonces, que ya vos veas que raro, no se rascaba y ahora se está rascando un poquito más. Ajá. O se está restregando la espalda o está pasando en una mesa porque le pica la espalda. Esos son 3 indicativos de que hay algo y que tenemos que actuar. Ok. Ujú. También tengo un perrito adoptado que tiene 12 años, creo que te había contado. Ajá, ya me habías contado Ajá, de él. y lo que pasa con él es que tal vez yo no tengo como un historial hacia atrás, ¿verdad? De lo que él pasó, de su familia, ¿verdad? Y todo. ¿Qué cosas debería yo considerar, digamos, con él, ¿verdad? Porque si uno más o menos tiene una idea de que la raza es propensa o esto que lo otro, ¿qué podría, o qué signos tal vez podría yo buscar en él a ver si tiene una alergia? Ok, vamos a ver, perritos alérgicos, que ya sabemos que se llaman que son atópicos, Ajá. son normalmente desde bebés. Entonces, algo ok. van a traer, ¿verdad? Ya Ok. ellos vienen, como te digo, desde chiquititos se lamen las patas. Ok. Desde chiquititos tienen infecciones de oídos cada cierto tiempo. Tienen picos de picazón terrible 2 o 3 veces al año. Ya venimos con cuadros repetitivos. En casos ya de viejitos puede aparecer cuadros específicos de alguna dermatitis, pero tal vez no necesariamente sean atópicos, sino fue que algo momentáneo pasó. Ok. Qué sé yo, lo picó una avispa Ajá. y nos generó un cuadro anafiláctico y Ajá. ¿verdad? Ya ahí algo pasó. ¿Qué tan peligroso puede ser eso para un perrito? Porque en los Montones. seres humanos es complicado. Sí, vieras que ha pasado, no a todos, pero nos puede dar cuadros anafilácticos y se nos inflaman. Qué susto. Normalmente la carita, entonces empiezan a inflamarse los ojitos, la cara y cuando te das cuenta son así todos chinitos y hay que correr porque el riesgo es que se cierren las vías respiratorias. Claro. Ahora que mencionabas esto, me imagino que hay factores diferenciantes o diferenciadores entre tal vez una afección de piel por alergia, porque otra cosa, ellos podrían tener temas de piel. Ajá. Digamos, algún tipo como de enfermedad Claro, que puedan tener. hay muchos. Yo siempre digo, mira, antes era súper común las sarnas y todos los problemas de piel decían, es que mi perrito tiene sarna.
Ahora es lo contrario, ahora lo más común es alergia. Entonces, ahora no se dice, mi perro tiene problemas de piel, Ajá. no, tiene alergia. Ok. Y no necesariamente tienen alergia, que es lo que vos estás diciendo. Pueden ser problemas autoinmunes, esa es un poco complicadita porque es Ajá. que el mismo cuerpo reacciona a la piel, a ciertas celulitas de la piel Ajá. y va matando la piel. Entonces, eso es fatal. Puede ser algún tipo de cáncer, puede ser, es que hay muchísimas, inclusive parásitos de ácaros, como algún tipo de sarna que le aparezca, ¿verdad? Pueden ser muchísimas cositas que pueden aparecer y no necesariamente alergia. A veces las tratamos y mejoran y nunca más. O qué sé yo, se raspó y le empezó a picar y él se rascó y se le hizo una ulcerita, pero fue a raíz de un golpe que hubo. Entonces, no necesariamente todo es alergia. Jessica, en el caso de mi perrito, el adoptado, Pachis El Tomás, viejito. el viejito, precioso, hermoso, a él sí me dijeron, cuando me lo entregaron, que le mando muchos saludos y todo mi cariño a Calo, que hacen una labor excepcional. Cuando me lo entregaron sí me dijeron, él tenía sarna contagiosa y estuvo por mucho tiempo con medicamentos, tratamientos, luego en una casa cuna. Cuando un perrito tiene que enfrentarse a esto, yo vi videos donde él básicamente caminaba y parte de su pelaje estaba completamente desprendido de la piel. ¿Esto puede volver a aparecerles o una vez que se trata ya ahí queda resuelto? Cuando son así de sarnas y demás, queda resuelto. Ok. Pueda que la piel quede débil en ciertas zonas, ¿verdad? Y haya que hacer énfasis o tengamos que utilizar shampoos adecuados, omegas para la piel, ¿verdad? Como ya darle cierto chineíto a la piel para mantenerla, pero a menos que se vuelva a contaminar, pueda que no pase otra vez. La sarna que se contamina, hay una sarna que está en el cuerpito de todos y si se bajan las defensas, aparece. Entonces, esa pueda que sí aparezca otra vez. Ajá. Qué interesante eso, porque al final, bueno, son como cosas que tal vez uno no tiene ni la menor idea, ¿verdad? Como, o incluso hasta puede ser que no lo elijan para llevarlo a casa porque, ay, no, tiene sarna. Los problemas de piel exacto, y tal vez demás. no implica gran cosa, ¿verdad? Mira, y es sumamente común, ahora que estaban tocando el tema de la muerte, toparse casos donde no se les da el cuidadito que requieren y ya están cansados de verlo rascarse y rascarse y rascarse y los quieren poner a dormir. Ok. Y yo digo, no, o sea, realmente no es una razón para, ¿verdad? Porque tenemos todo un tratamiento que hacer. Inclusive tengo historias de colegas que se han dejado los perritos que querían poner a dormir y ellos les dijeron, no, esto no es para poner a dormir. Claro. Entonces, es muy cansado, yo entiendo, porque son tratamientos larguísimos, Claro, pero es verdad. lo controlamos. Y que requieren también compromiso. Y mucho compromiso. Ahora, Jessica, para finalizar, ¿qué exámenes recomienda hacerle a nuestras mascotas si tenemos como una idea de que hay un tema como de alergia? Mira, está el área de la dermatología. De hecho, ese es mi énfasis, por eso este tema me encanta. Yo la veo apasionada. Entonces, cuando hacemos una consulta de dermatología, hacemos citologías, que es el estudio de lo que hay sobre la piel. Hacemos, cuando es necesario, raspados, ya no tanto. Tricografías, que es arrancar pelitos y analizarlos. Y ahí vemos ácaros y vemos un montón de cositas también. Y eso lo hacemos en la consulta. Entonces, inmediatamente, así en una hora, yo te puedo decir si hay bacterias, si hay honguitos, si hay ácaros, si solo es inflamación, si la alergia está en un brote y en un pico, y de una vez tenés todo el tratamiento. Entonces, es algo súper rápido que con solo un microscopio ya yo te puedo dar un montón de información. Ahora, yo sí creo que es importante hacer énfasis en que si nosotros llevamos una mascota a casa, no nos vamos a meter si es comprada, si es adoptada, no, porque igual la estamos llevando a nuestro hogar. Y dándole Yo creo que mucho tenemos amor. que ser conscientes de que necesitan cuidados, necesitan inversión, necesitan tener una buena vida al final. ¿Qué mensaje le puedo dar a las personas que tienen perritos, ¿verdad? Y gatitos. Mira, yo creo que ahora ellos son parte de la familia. Totalmente. Se han convertido inclusive en perrijos Ajá. para muchos, ¿verdad? Y no pensamos discutirlo con nadie. Claro, mira, entonces yo ahora digo, no van ni siquiera al veterinario, es como el pediatra, Ajá. ¿verdad? Porque es brindar todo ese cuidado. Entonces, ellos requieren mucho amor, mucho cariño. Si escogemos de raza, como decías vos,
saber qué condiciones trae esa raza Ajá, eso es para importante. brindarle los cuidados, el tiempo, el espacio que requiere esa raza específica. Y si no es de raza, puedes tener muchas sorpresas, entonces estar Claro. preparados también. Ajá. Pero realmente ellos ocupan no solo tiempo, sino amor y también compromiso económico, de claro. tiempo y de persona. Entonces, Ahora, quisiera aprovechar para preguntarte si recomendás hacer visitas periódicas al veterinario, porque usualmente los llevamos cuando tienen algo, ¿verdad? Pero ¿crees que sea importante como esa constancia. esa constancia? Vieras que un montón, Ok. un montón. Y nos ayuda a detectar muchas cosas a tiempo. De hecho, muchos de mis pacientitos que veo cada 6 meses, por decirte Ajá. algo, nos damos cuenta de muchas cosas y yo digo, mira, nunca se han enfermado. Tal vez no es que nunca se han enfermado, tal vez es que los mantenemos en Ajá, línea, ¿verdad? ajá. Que yo digo, ok, les detectamos esto, lo tratamos. Les vamos detectando muchas cositas, entonces, es más, cuando son viejitos sí ocupamos mucho más recientes los cuidados, Claro. ¿verdad? Mucho más frecuentes los cuidaditos. Claro. Jessica, Sí. gracias, No, porque con creo todo que gusto, un esta placer. entrevista fue como súper oportuna con todos estos consejos. Redes sociales y WhatsApp. Ajá, nos puedes encontrar como JC Pets Veterinaria al 8845-5130. También estamos para servir. Gracias. Un placer visitarlos. Y yo Cuando tenemos niños en casa, generalmente el desafío es cómo hacemos que se concentren. Hay tantos distractores, pero buscamos actividades que puedan lograr ese propósito. Y para alcanzarlo tenemos con nosotros a Teacher Cindy. que por cierto, qué cortina más preciosa. Sí. Demasiado hermosa, bella y feliz de poder ser parte de este hermoso equipo. Ay, gracias, Ya llegó la hora. teacher. No, y feliz porque vamos a ponerlos a esa tarea tan retadora que es lograr que no solo los niños, sino que los adolescentes e inclusive los adultos nos concentremos. ¿Ok? Sí, aquí Eso hay más está de uno que interesante. necesitamos eso. Sí que- Totalmente. y nos tienen hartos. Entonces, Yo creo que eso es un requisito de contratación. exacto. Entonces, hoy las actividades vienen acá. Ok. Van a ser sorpresa. Ok. Uy, qué Como lindo. buena teacher, es inevitable que no Ajá. hagamos algún tipo de actividad. Ok. Entonces, van a tomar un Una. papel Y lo cada leemos. uno. Silver. Pero alto. Primero las indicaciones. Ok. Van a tomar un papel cada uno. Y el papel que le toque, vamos a ir desarrollando las actividades que yo traje acá para favorecer los periodos de atención-concentración. Ok. No todos son iguales. Los niños tienen un periodo de atención muy diferente a los adolescentes, los Teacher, ¿y lo adultos y tenemos adultos que leer? mayores. Sí, pero uno por uno. Ok. Y a suerte, Espere al su que le turno. toque. ¿Entendieron? Sí, uno por uno, ¿de acuerdo? Ok, ok. Entonces, Vamos con la Dani, empieza primero. A ver, y depende de la actividad que a Dani le corresponda, nosotros elaboramos la actividad. y Ya el la juego. tengo aquí. Ok, adelante. Léalo, léalo. A ver, ma. ¿qué Pero será? no mires nada más. Pero no mires nada porque vamos uno por uno. Ah, ok. La primera Dice, actividad de atención puede ir a concentración. tomar café. Ah, bueno, gracias. No, mentira. Esa No, no decía. me tocó organizar. Uy, y Sí, sabía mamá. que era esa. Organizar. Entonces, lo primero que hacemos para poder concentrarnos es organizarnos. Porque a veces tenemos en nuestra cabeza, probablemente están pensando, bueno, qué vamos a comer, qué vamos a cenar, y tenemos la cabeza en muchas otras cosas. Entonces, lo primero es organizarse. Entonces, lo voy a poner a Dani a organizarse con estos cuadros. Vamos Los a vas a organizar. poner, los vas a poner en el piso de forma organizada para usted. Para mí, de forma organizada. Ajá, para mí. Ah, pero qué bonito. Puede utilizar, tal vez usemos Voy 6. a ver qué es lo que tengo, porque no sé Ajá, qué es. así. No, ¿Ansiedad? ninguno tiene nada. ¿Ansiedad? Él no se organiza ni los pensamientos. A veces Ok. es importante darle a los chicos, Aquí ¿verdad? con estos colores. Con esos colores. Los vas a organizar en 2 filas de 3. 2 filas de 3. Ajá. Ok. ¿Hacia dónde miran sus filas? Las filas miran hacia mí. Ok, entonces son 3 filas de 3, Ok, ajá. no 2 filas de 3. Ok. Ya vean, súper interesante. Ya me dio algo. Porque no entendí. No importa, no importa. Acomódalos, Ajá. organízalos. Acomódalos, acomódalos. Ok. A veces ponemos a los chicos... Teacher, ¿se va a quedar? No, más o menos. Ok, listo. Ya los organizó. Ah, ok, sí, sí. Él los organizó de acuerdo a su estructura.
¿ok? Ajá. Puede ser que si se los hubiera dado a cualquiera de ustedes, los organicen de forma diferente, lo cual está bien, pero generalmente cuando tenemos tarea de ciencias, tarea de matemática, de francés, que tengo que lavar, que tengo que aplanchar, que lavar el carro, o sea, y tenemos tanto ruido en la cabeza que no logramos materializarlo. Ok. Entonces yo soy mucho de andar haciendo papeles. Ok, ¿qué son la cantidad de cosas que yo necesito hacer? Y entonces las organizo. ¿Cuáles son las más importantes y cuáles son las menos importantes? ¿Ok? Listo. Entonces medio me concentré. Pero Lo sí, normal en vos. también es que hay muchos distractores. Ajá. En la casa, generalmente, cuando mandamos a los chicos a estudiar, ¿qué pasa? Estamos tomando café, está la tía, llegó la prima, y uno en el cuarto y uno quiere ir a poner atención y prestar atención de lo que hay afuera. Ujú. Entonces, mi sugerencia es que participe de la actividad y luego estudie. Ok. ¿Ok? Alex, la Uy, tuya. qué nervios. 10 minutos sin hablar. Alex, siempre te he amado. Quiero contigo. Esa no era la carta que tenías Ay, no, que sacar. perdón, me equivoqué. Eso era justo lo que no. Cambiar rutina. Excelente, la mejor y más linda. Y vieras, teacher, a mí lo que me cuesta, y tal vez en mi posición hay mucha gente, porque yo soy súper cuadrado. A mí me encanta Ajá. la rutina. Hay gente Es que la porque aburre, bueno, yo la amo. también. La Y si rutina. a mí algo me sale, o sea, yo todo lo enumero. Ajá. Y si algo a mí, porque soy como muy estructurado, Ajá. y si algo me sale mal, ya me Colapsa. descuadra todo el día. Correcto. amiguita. Ella se amarga. Sí, ya Exacto. me tienen harto todos aquí. A ti, digamos, la organización y la rutina, en ambos casos, lo que les da esa sensación de seguridad, esa Total. sensación Ajá. de control. Totalmente. Pero eso no es bueno y no es adecuado porque el cerebro se adormece. Y de tanto hacer, vamos en automático. Entonces no prestamos atención a los detalles. A mí no me ¿ok? gusta la rutina por eso. Entonces, Me vamos a aburre. salir de la rutina y ustedes saben que a Teacher Cindy ¿Cómo no has le cambiado gusta. del viernes a hoy? A Teacher Cindy no le gusta la rutina. Y si A hay ver, algo que yo es de las disfruto los lunes, es Ajá. venir a jugar con ustedes. Ay, en serio. Vamos a brincar, Entonces, no. Vamos. Y me dieron permiso de que podíamos hacer esto. Entonces Ajá, estoy ¿qué muy es? contenta. Lo vamos a inflar, Ajá. lo vamos a amarrar al mecatito. Y ustedes se van a amarrar el mecatito en el pie. Ajá. Y luego vamos a tratar de estallarle la bomba al Ay, la rompí. compañero. ¿Sí la rompiste? Sí. Porque no. según yo era eso. Ve, ella es una niña rara. ¿O no? Teacher. Bueno. Ella no es una niña normal. Ella está en la bomba Entonces- antes de inflar. Entonces, sí, pero no, tenemos un plan B. Vamos a hacerte una mini bomba. No, no, pero yo con gusto le puedo regalar la mía y después No, con gusto porque se la la puedo hay- estallar. Va a inflar esta, la va a Ok. tratar de inflar Y la cierro. y la cierra. Sí, esto sí que es muy importante también. Todos tienen que tener el material. Ahí está en la casa. Es importante que tengan el material todos, Le ¿ok? hubiéramos hecho carita al globo. Ahora sí. Ay, sí, solo porque usted ¡Ay, pidió. agárrenme! Ese sí fue un error mío. Prometo Sí, traer amiguita. uno de repuesto. Ah, no, no, amiguita, No contaba todo nos con pasa. Con que la diera venía- dañina. Te da era- No, ahí realmente está usando su imaginación y su creatividad. Y arriba. Ya no sopla la hija. Ok, listos. Like, te quedó perfecto. Gracias, teacher. ¿Así, teacher? Así, ahora se van a poner de pie ¿De qué se ríe usted? y van a tratar de majarle cuando yo diga el globo a su compañero. Así que arriba. Ay, su globo es tan pobre que me da pena majárselo. Amiga, vamos a hacer No, una te recolecta voy a aquí ayudar. entre todos para Sí, comprarte un prometo, globo. sí, prometo traerte dos la próxima vez. Te vamos a traer dos, Lai. No les hagas caso. Hoy les, Yo fui bueno, yo le dije que yo no se lo iba a majar. hoy les traje lo que me habían pedido. ¿Se acuerdan lo que me habían pedido? ¡Ay, Lai! ¿Qué sucede contigo hoy? Lai todo Ella lo es rompe, así. teacher. Lai, Así oh, es por tu Dios. vida Su normal. favorita es rompe de Daddy Yankee. Rompe de Daddy Yankee. Lai, no, ¿qué sucede? No, cancelado, cancelado. Vamos, arriba. Todos vamos a jugar. Ahora sí, la idea es que a la cuenta de 3 para salir de la Aquí sí rutina me salen las series. van a tratar de majarle el globo y el que le estalle en el globo se sienta. 1, 2, 3 y empieza la competencia. Lai puede ganar porque tiene tacón. Uno, Sí, Lai nos lleva Vamos, ventaja. Lai, adelante.
Adelante, Ahora no se nos vamos de aquí lastimen. a las 6. Ten cuidado. No, Bájale, vamos bájale esa bolsa. rápido. Bájale esta bolsa. 5. Ya me quiere harto. Se sienta Dani. 5, Por estar 4, hablando. 3, 2, Ve, 1. amiga, eres la devoradora de globos. Oh, por Dios. Ponle rompe. Muy bien, Lai. la panza, Perdón. La fortaleza ¿A qué de la nos es iba a ayudar, romper todo. amiguita? Eso. A salir de la rutina, ¿verdad? Si la dejan aquí más, Generalmente, despedaza el set. sí. Y Teacher Cindy no estará más invitada. Eso les ayuda precisamente a salir de la rutina. Vean que son cosas súper sencillas. Es un alambre, un mecate, un globo, una bolsita y listo. Que, a ver, eso no está del todo mal, No, teacher. por supuesto que no. Un poco pobre Déjasela se así, ve. déjasela así. Realmente. Vean, vean. Ay, por Dios. Ay, no. Vea, el jetas que se le para el mismo globo. Sí, correcto. O sea, es que yo- lo inflaste súper grande. Entonces, Rácata. ¡Ya! Pero Lai. vea, ese tacón, Lai, amiga, pero, o sea, que eres dice que no muy baila hasta. campeona. Sí, Ay, Dios no, qué libre risa. Tevis Supercarga. aquí con las uñas encarnadas, el pobre y con los tacones. Yo tenía miedo que me majara, Lai, en serio. Lai, tu papelito. Mi papelito. Ay, amiguita, ¿qué te ¿Qué te tocó tocó? hacer? Construir todo lo que deseas. Ay, recordar. Muy bien. Yo soy muy olvidadiza. Ok. ¿Ya valió? Cuando recordamos, y esta es una actividad muy interesante para hacer, cada uno va a tener una paletita y sin lastimar Abre la al boca. compañero, cada una de esas paletitas van a pensar durante el día, Dani que tiene la roja, algo que lo hizo realmente enojar, Alex, algo que lo hizo realmente triste y Lai, algo que realmente te hizo feliz al Ok. día. Lo que van a recordar me lo tienen que describir con muchos detalles. Entre más detalles recuerdes, entre más detalles, más características, más habilidades, más cosas agregue al recordatorio, estamos ejercitando esa memoria a largo plazo. ¿Ok? Son ejercicios para entrenar. Todos los ejercicios para atención y concentración se practican, se entrenan todos los días con todas estas actividades. Dani, el tuyo. ¿Tengo que recordar algo a largo plazo o ahorita de lo más cercano? Hoy durante el día. Hoy. Durante bueno, el día. entonces sí tengo Algo que te hizo reciente. realmente ¿Qué te hizo enojar. enojar realmente hoy? El día que me madrió ahí. Ya, eso está olvidado, Sí, es chiquillas. cierto. No, ya, tiene que ser de eso hoy. no, Eso no, ya pasó, pasó, ya eso pasó. Lo Sí, pasado, ese pasado, ya dijo lo José pasado, José. pasado, ya. Tenemos Eso pasó. Alex, tenemos que reprocesarlo para que Ajá, puedas eso ya No seguir tenemos uno adelante. del perdón. Podríamos hacer una actividad y una Una cura de estrategia. humildad. También. Ay, no. Dani, Ok, dale. entonces, tengo que describir, Sí, descríbelo, a ver, pero sin contarlo o sin contándolo. trata de decirnos detalles, enfócate en los detalles, no realmente en lo Iba que yo pasó. en mi vehículo, manejando Ajá. lentamente. ¿Qué Había color una es tu presa vehículo? Gris. ¿Qué vehículo iba adelante? No recuerdo, porque el que Atrás. me fijé y que me enojé era otro carro que en el momento que yo iba a girar se me metió contravía. ¿Qué color era ese carro? Eran dos porque se abusaron. Ok, ¿qué Uno color vio era? que pudo pasar y el de atrás también lo pasó. ¿Qué colores eran? El primero, no me acuerdo porque traté de ver al chofer para que viera que estaba enjachándolo. Ok, que Y estaba el muy segundo enojado. era blanco porque ya era el colmo que pasaron dos. Mira qué interesante, no recuerdas y la emoción te bloqueó Exacto. el cerebro y te centraste no en la parte frontal, sino en la amígdala, en el enojo, ¿ok? Ok. Muy bien, Alex, la tuya. Ay, sí, hoy sí me puse triste. Estaba pensando, porque yo nunca estoy triste. Pues estoy de chicha, pero triste Triste no. no. Jamás. Ok. No, Bravo, pero entonces. hoy sí. Hoy sí, porque cuando vine, nuestro compañero falleció el fin de semana. Y yo hoy entré un poquito temprano. Bueno, entré muy temprano. Y cuando vine, vi el lugar donde él se sentaba y no fue Sí. como. Sí, no fue una agradable, sensación ¿verdad? agradable. Entonces también pensé en mis compañeros, los que eran más cercanos a él por un tema de trabajo. Y yo dije, qué difícil debe ser llegar hoy y Por saber supuesto, que, claro, ¿verdad? Por supuesto, y no Entonces fue no deja de difícil. ser una persona importante que dejó una Total. huella en Total. ti, ¿verdad? Sí. Entonces, esos detalles, digamos, a qué horas llegaste, puedes recordarlo. Sí, llegué, es que iban a ser las 8. Algo así. ¿Ves? Entonces, ¿había café, no había café? ¿Qué olía, qué no olía?
el clima, Yo cómo nunca estaba. vuelo porque como soy alérgico, Siempre está convencionado. siempre tengo la nariz así. Pero de repente pueden haber ese tipo de cosas, Claro, ese tipo de sensaciones detalles, alrededor. sensaciones Claro. alrededor, emociones. Like, Bueno, yo hoy estoy muy feliz y pasé todo el día muy feliz ajá, porque Contanos, ¿por qué? pásamela. hay una muchacha que se llama Gina Mitchell y me dijo, hice un pantalón pensando en vos y tiene Es el muchos que anda, colores amiguita. y es este que Ay, anda. Entonces qué hoy estoy bonito. estrenando el pantalón de mi amiguita Está Gina Mitchell, hermosísimo. que le mando un Sí. beso. Demasiado ¿ves? lindo. Ella es la Esa- hermana de Michelle. Así es. Ay, sí, es ¿Ves? encantadora. Sí, Qué muy lindo. belleza. Y eso Sí. te hace y te genera una sensación. Así es. Total. Recuerdas los colores y recuerdas la emoción y hasta se te ilumina la cara justamente cuando cuentas este recuerdo. Entonces es hermoso. Vamos con la siguiente actividad. Nada más déjenme saber, ¿ya casi va a sonar el timbre del recreo? Sí, porque si no, Sí, timbre, ya va a sonar. bueno, Entonces, lo guardamos, lo guardamos. guárdenlo para la próxima, pero hoy se acuerdan lo que ustedes me habían pedido. ¿Qué de todo? Usted, entre algunas de las cosas que me habían pedido, Ajá. me habían pedido las cartas. ¿Recuerdan? Sí. No es nada Me más las lindo. va a leer. El tarot no. Esas yo no, pensé que era exactamente. tarot. Pero ustedes habían quedado muy emocionados con la cartita Sí, que yo es les había verdad. dejado. Entonces hoy les traje una a cada uno y vamos a ver la suerte y el destino a cuál de Ay, ustedes qué le lindo, toca. teacher. ¿Cuál Ay, le gracias, toca teacher, cuál? qué linda. Toma, te devuelvo De esta, que es mí la dinámica. para también. ustedes. Para no romperla. Ajá, de mí para ustedes con mucho amor Qué y con lindo. mucho cariño. Ay, ¿puedo leerla? Por supuesto. Dice, hoy es una oportunidad para sonreír y comenzar de nuevo sin esperar a que todo sea perfecto. Ánimo, teacher. Ay, qué hermoso. lindo. Vean qué lindo, porque ya nadie escribe. Les voy a leer la mía. ¿Qué dice? El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Ánimo. Teacher Cindy. Demasiado lindo. Hace años no me escribían una cartita. Ni de amor, amigo. No, menos. Dígalo sin llorar. Bueno, aquí la mía dice, no tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo. Ánimo, teacher, Cindy. Ay, qué lindo. Demasiado lindo. Y para alguien que también que necesita escuchar estas palabras, aquí está. Y siempre necesitamos escuchar esas Es palabras. verdad. Correcto. Es verdad. A veces y a yo veces un se día nos estos olvida. pensaba, a veces ni la gente cercana a nosotros puede entender a veces cómo nos sentimos. Ujú, es cierto. Entonces no está de más escribirle una cartita a alguien de vez en cuando. No sabes que puede ser la luz y la Total. vida de alguna otra Qué persona lindo, que lo está qué lindo. necesitando. Bueno, Con actividades mucho como poner a cariño escribir también está muy bonito. para teacher. ustedes. Muchas Gracias. gracias. Que la pasen Ay, súper bien. teacher, otro día Teacher, hacemos pero uno de entonces los quedó pendiente conejitos. Ajá. Bueno, lo Sí, está hacemos muy bonito. próxima, Sí. en la próxima. Ay, sí. No pasa nada gracias, porque ya teacher. sonó el timbre. Gracias Ya, a ustedes. recreo. Ahí está, vámonos. Vámonos. ¿Qué clase sigue? ¿Y otra vez los cuernos? Yo me voy a escapar. Me voy a fugar, decía me voy a Washington, me voy a fugar. fugar. A ese no voy a ir yo. El pollito en fuga. Bueno, pero... Hoy hablaremos de un tema que cada vez toca a las personas y es darse cuenta de cómo está su alimentación. Y cuando hay algunos síntomas o diagnóstico de prediabetes, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Según la Asociación Americana de Diabetes, esta etapa es una de las que se debe controlar para que los cambios permitan prevenir la diabetes tipo 2. Entonces, es una alimentación clave para que usted tome en cuenta. No se trata de dietas extremas, no se trata de elegir mejor, pero, se trata de elegir mejor, no de dietas extremas, pero también usted tiene que considerar que necesita ubicar esos alimentos que son tan importantes en su dieta. Bueno, y para tratar este tema está con nosotros la doctora Carolina Marín, quien nos acompaña en esta sección de ¿qué comemos? Para que usted tome en cuenta también si está en esta condición y para ubicar algunos de estos tratamientos que son tan útiles. Doctora, bienvenida. El tema de la prediabetes, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuándo alguien puede saber? Porque quizás dice, ¿será que yo tengo los síntomas? ¿Qué necesito hacer? O ya hay alguien que lo hizo, pero para entenderlo mejor, ¿cómo es que se detecta? Bueno, primero tenemos que saber que en este caso, ojalá una vez al año, esté ese examen en nuestros planes, ya estemos muy jóvenes o muy mayores, lo que necesitamos es entender que esto es algo que tenemos que regular siempre o mantener siempre, ¿verdad?, al tanto. En este caso, lo que es una glicemia normal es menor a 100. Y en este caso, cuando ya entra en la terminología de lo que es prediabetes, es cuando ya esa glicemia en ayunas está pasando los 100 miligramos por decilitro y no está sobrepasando los 126. ¿Ok? Por eso se llama prediabetes. Voy a ponerme de ejemplo, Doc.
Yo me fui Claro. a hacer una hace unos meses y me salió en 102. Ok. ¿Ahí qué es? Ahí, pues sí diríamos que podría estar entrando en una prediabetes, pero si empezamos a regular cositas como, por ejemplo, nuestro plato, ¿verdad? Empezamos a comer más frijolitos, más lentejas, más garbanzos, empezamos a incluir un poco el ejercicio, bueno, un poco no, ojalá incluya bastante ejercicio, y comenzamos a bajarle al pancito, a las pastas, a lo que es, por ejemplo, el azúcar simple, pues en este caso usted va a mejorar o simplemente se va a quedar ahí y no va a empeorar y no va a llegar a diabetes, porque la terminología de prediabetes se puede decir que nació para una prevención todavía mejor. Para tomar acciones antes de que Sí. sea demasiado tarde. Exactamente. Y que en este caso también el peso tiene mucho que ver, más la medida de la cintura. Si uno es dulcero, le gusta lo dulce, también hay que medirse. Exactamente. Porque uno tiene cada postre que se encuentra por ahí tan tentador Exacto. que hay que reducirlo. Ahora, doctora, cuénteme también en el tema de alimentación consciente, que es lo que nos falta. A veces comemos y no nos damos cuenta qué estamos metiendo en el plato o qué estamos teniendo como nuestra alimentación cotidiana. En estos casos, ¿qué recomendaría entonces para que lográramos reducir ese riesgo que se está presentando? Lo más importante es, como les recalco, comenzar a consumir un poquito más de granos, ya que a veces, hasta por la perecilla de cocinarlos, es que solo aparece el arroz en el plato o la pasta. Entonces, en este caso, si usted mezcla en cantidades adecuadas lo que es frijoles, lentejas o garbanzos con pasta o con el arroz, se van a dar cuenta que no es que el arroz es malo, es que le faltaba ese compañero, por decirlo así, o a esa pasta que no estamos acostumbrados a mezclarlos de esa forma. Y tampoco podemos decir que es que entonces son en cantidades, ¿verdad?, enormes, que ese plato se vaya a rebosar. Aquí lo que necesitamos es tener en cuenta también la actividad física. Es súper importante, creo que parte de que las personas se están enfermando ahorita más de prediabetes o se suena tanto la prediabetes es porque no hacen ejercicio. Y Pero, los doctora, granos. vamos a ver, voy a ponerme así como un poco defensor de los que tienen su tiempo súper ajustado, tal vez no practican deporte y no saben qué hacer. Entonces, complementar la alimentación con actividad física, ¿cuál sería también esa recomendación? Porque tiene que haber como ese balance entre lo que quieren empezar a hacer y que le sume a este proceso de alimentación. Sí, definitivamente el ejercicio o la actividad física tiene que ser parte de esa ¿Qué sería receta. recomendado? ¿Qué sería como para empezar a hacerlo? Como para que se animen. Con solamente salir a caminar o moverse en ese espacio pequeño que tienes en el cuarto, en donde, bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad?, que hacíamos aeróbicos. Entonces, con la pantalla en el Ajá. televisor ahí viendo Entonces, la por ejemplo, dinámica. algo así. Ajá. O por ejemplo, digamos, ahorita a la gente le gusta hacer kickboxing. No necesitas tanto espacio. El tema es moverse. Ok. Tienes gradas, sube y baja las gradas. Moverse que tenga el efecto del sudor, como para saber si hizo ejercicio, o cualquier movimiento que No considere que es constante. No diría que tanto el efecto del sudor, porque hay personas que no sudan tanto, ¿verdad? Entonces creen que no hicieron el ejercicio suficiente porque no sudaron, pero en realidad es muévase 30 minutos, aparte de lo que usted suele moverse, lo normal en su día a día. Ok, eso es importante. Ahora, viendo la rutina de la comida también, ¿qué recomendarías en un desayuno? ¿Cuál sería Ok. un desayuno que ayudaría a mantener ese balance? Porque a veces nos pasa que tenemos el deseo de mejorar nuestra alimentación, pero ya no sabemos ni qué hacer y nos aburrimos de comer siempre lo mismo. Y también está el tiempo, como dijiste antes. Entonces, no tengo el tiempo para hacer el gallo pinto. Entonces, entra el pan. Y aquí es donde ocupamos aprender a comer pan integral. Ok, entonces un pancito integral, un sanguchito, ojalá un pedacito de queso, si no tenemos colesterol alto, ¿verdad? Y si no, entonces agregamos frijoles a ese sanguchito con un pedacito de jamón, o también podemos hacer una torta de huevo, donde podemos agregarle también vegetales, que yo creo que eso es importante, es fibra y nos ayuda también a regular ese azúcar en sangre. Cuando alguien empieza a sentir algo en su cuerpo que es como ese peso de una prediabetes, ¿cuáles son algunas de esas características o síntomas que se tienen? Como para que alguien diga, bueno, qué curioso, comí algo y sentí como que muy pesado. Ok, en prediabetes realmente un síntoma no te vas a dar tal vez tanta cuenta, No es tanto tan, cuenta. no es tan evidente. Sí, Ok. se dan más cuenta cuando ya estamos entrando a diabetes. Uy, es más Exacto. grave.
exacto. Y es que eso es lo triste. ¿Qué pasa en el cuerpo, doctora? Es muy silencioso. ¿Qué pasa en el cuerpo, por ejemplo, cuando ya alguien está llegando a una prediabetes a ese nivel? A ese nivel, usted está sintiendo más sed y también, digamos, puede sentir tal vez que no tomas tanto líquido, pero sí orinas muy, muy seguido. Empiezas también a perder peso involuntariamente. No estás haciendo tal vez ningún plan de alimentación, no estás implementando nada para bajar y nada más estás notando que bajas y bajas muy rápidamente, muy rápidamente. También, por ejemplo, la persona siente mucha hambre y eso es porque tenemos que entender que la diabetes, ¿verdad? Ya ahí es porque hay una enfermedad. Entonces, estamos hablando de que esa llave que me abre la puerta, o sea, el azúcar, necesita esa llave para entrar a la célula, ya no está. Y ese azúcar en sangre, entonces anda elevadísimo cada vez que yo consumo un alimento que tenga carbohidratos, va a elevar mi azúcar en sangre, o sea, y va a seguirse acumulando y no hay nada que le abra la puerta para que pueda entrar a la célula y se baje. Entonces ahí están haciendo fila ese montón de azúcar, digámoslo así. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la reacción que hace el cuerpo, pero recuerden, ahí ya estamos en una etapa bastante grave. No hubo el cuidado de prevenir también esa prediabetes o de cuidar que no avance esa prediabetes, porque la idea de la prediabetes es que prevengamos que se desarrolle la diabetes, que ojalá quede ahí en prediabetes, ojalá que no se desarrolle más. Doctora, y en este caso también, bueno, ya dijimos, hay formas de prevenirlo, pero también el tema genético puede ser hereditario, la diabetes. Sí, definitivamente. Hay diabetes porque afecta a nivel inmunológico, por medio de lo que es, como lo que dices, la genética, que en este caso es hereditario, o sea, ya lo desarrollas porque en tu familia tal vez ese gen ya está dañado y simplemente tu páncreas ya no genera suficiente insulina y te da la diabetes que llamamos en tipo 2, porque la desarrollas con el tiempo y ya no hay nada que hacer. Pero existe otra que se llama tipo 1, hablando de diabetes, ¿verdad? Que esa es atacando, digamos, el sistema inmune, tu cuerpo está atacando tu sistema inmune y simplemente ataca el páncreas y deja de funcionar. Ese es como decir, el que por sí solo tu cuerpo atacó el páncreas y ya se dio. Queda más en los niños, en los adolescentes, bueno, en personas jóvenes y se detecta obviamente por medio de exámenes de sangre. Claro, y si hay un familiar, entonces con mucho más razón tener Pues sí. esos cuidados más voluntariamente intencionados hacia eso que la alimentación nos invita. Exacto. Ahora, doctora, en el caso de los almuerzos, a ver, pongámosle ahora el ejemplo del almuerzo, Okay. que a veces uno pues dice, bueno, voy a juntar el desayuno con el almuerzo para extender mi ayuno intermitente. Y le entramos de una vez ya al almuerzo como tal, lo que conocemos como un almuerzo, un casado, lo que a la gente le gusta ya pesadito. ¿Se vale también en esos términos romper el ayuno de esa manera con un almuerzo pesado? ¿Qué recomendaría? Ahí el tema es, si yo quiero cuidarme para eso que estamos hablando del tema de la prediabetes, no importa con lo que vayas a romper tu ayuno intermitente. Okay. Aquí el tema es lo saludable que vaya a ser ese almuerzo. Porque en este caso, si yo quiero cuidar que no desarrolle la prediabetes, la tenga o no. En este caso, simplemente cuide sus porciones y recuerde que si no eres de incluir demasiados granos, frijoles, lentejas, garbanzos, bueno, y quinoa, que es parte ahora de nuestro diario, ¿verdad? Entonces, en este caso, perfectamente podríamos, dijo usted, juntar ese desayuno y almuerzo, hacerlo cargadito y no hay ningún problema con el ayuno intermitente, porque recuerden que eso es una manera de cómo usted empieza su día a comer, no le va a afectar en lo absoluto. El tema de las frutas también, que en ocasiones se ha polarizado, que si como o no como frutas, porque ellas traen su propia azúcar. ¿Qué pensamos ahí? Aquí esa pregunta es súper importante porque muchas personas y también profesionales suelen pues tenerle miedo y siento que también, ¿verdad? Es muy triste cuando viene un profesional y les dice no coman frutas. Aquí lo que hay que entender es que la fruta es buena y que se debe de consumir entera, no en jugos. Okay. En extractos, ¿verdad? No utilizar el extracto de la fruta. A veces suelen preguntarme, entonces es mejor una bebida con sustituto de azúcar que un fresco. Pues lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque ese fresco a veces es pulpa y ese extracto lamentablemente, si también vas a ese camino de desarrollar prediabetes, lamentablemente pues
es mejor el fresco, digamos que artificial, que tiene sustituto, que ese montón de azúcar extraída que está ahí líquida, ¿verdad? Y lamentablemente por eso es que se contradice en el tema de, mira, y entonces la fruta es mala. No, la fruta no es mala, todo con medida, y en este caso, que la fruta sea consumida entera. Muy bien. Doctora, y en los espacios de comidas que a veces no respetamos horarios, ¿puede afectar también eso un poco en el proceso digestivo y de ingerir alimentos que ayuden a controlar la prediabetes? Diría que en este caso, para control de azúcar en sangre, lo que debemos de tener en cuenta es que si la persona está consumiendo, por ejemplo, a estas horas el cafecito con el pancito, entonces recordar que si estás en ese camino de, pues me salió prediabetes, entonces lo mejor sería que tratemos de usar panes integrales, que tratemos de también, si no tengo la opción de un pan integral, ¿cómo puedo hacer que ese pan no sea, digamos, que me eleve en sangre tan rápido el azúcar? Entonces es donde vienen las mantequillas de almendra, las mantequillitas de maní, que puede ayudarle a mejorar ¿cómo es que se dice? Esa subida de azúcar que puede hacer el pan solo. O ponerle también una cucharada de aguacate al pan, ¿verdad? Eso también puede ayudar. Y también el agregar vegetales a ese pan. O sea, es hacernos como un sanguchito saludable y que no traiga, por ejemplo, jaleas, porque no vamos a ponerle mantequilla de maní jalea, no. Y sí creo que algo muy importante también es que si no es un pancito y es una galleta, también buscar en esa información nutricional si esa galleta de verdad trae la fibra necesaria para que sea de verdad integral, porque a veces nos venden productos que dicen que es integral y pues no lo es. Claro, y es súper importante esto. Es normal que uno diga siempre que quiere algo dulcito después de comer, ¿no? Siento que tiene que ver con la sensación o con las agruras en sí después de la digestión. O sea, cuando haces la digestión se suelta más líquido, ¿verdad?, en tu estómago. Y si ese líquido está pues creando agruras, entonces esa sensación pasa a tu paladar y ahí es donde sentimos esa necesidad de querer consumir el confitito después del almuerzo, ¿verdad? Típico. Bueno, para cuidarse mucho, que es lo que invitamos acá en Llegó la Hora. Doctora, ¿dónde la pueden localizar para que también pueda atender esas inquietudes que quedaron sobre el tema? Claro, me pueden contactar por WhatsApp al 8848-0865 o bien también puede ser por Facebook como Caro Marín Nutricionista o en Instagram caro.marin_nutricionista. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos y bueno, seguimos con más de Llegó la Hora. Y llegó la hora de hablar de los tratamientos de nervio. Este es un tratamiento de conducto que en muchas ocasiones no funciona quizás como esperaba, pero tiene un porqué. Hoy tenemos a la doctora Silvia Jiménez, endodoncista, quien nos va a contar todo lo que tenemos que saber respecto a este tema. Bienvenida. Gracias, hola, ¿cómo están? ¿Qué mejor que hablar de endodoncia que una endodoncista? Pues sí. ¿Verdad? Ahora, es un tratamiento que la gente muchas veces le tiene demasiado miedo, que la gente trata de esquivarlo, de decir, no, yo mejor ahí me la voy jugando, la verdad es que no me duele tanto, voy a esperar un poquito más. A ver, ¿en qué ocasiones hay que hacer un tratamiento de nervio para empezar? Para empezar, cuando ya una caries ha llegado a lo suficientemente internamente, o cómo explicarlo, cuando se ha extendido muy internamente al diente y toca el nervio. El nervio es un paquete vascular que está dentro del diente, dentro de los conductos de las raíces, y cuando este es afectado ya de forma irreversible, ya hay que quitarlo. Hagamos así como un super resumen de en qué consiste un tratamiento de nervio. Se saca el nervio se saca el nervio, se limpia porque hay bacterias y lo más importante es desinfectar dentro del diente. Se limpia, se rellena, ¿para qué? Para que el diente no quede hueco y no se vuelva a contaminar. Ok. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa cuando un tratamiento de nervio falla?
Cuando un tratamiento de nervio falla, se debe a muchos factores. Ok. Y principalmente siempre van a ser las famosas bacterias. Ajá. Ellas son las protagonistas de que un tratamiento de nervio falle. Ajá. ¿Ok? Pueden ser que durante el primer tratamiento las bacterias hayan sido suficientemente resistentes, Ajá. que hayan quedado por ahí, que no se hagan la restauración coronal correspondiente después del tratamiento y se vuelva a infectar. ¿Qué pasa, Lai? Que los pacientes creen que después de un tratamiento de nervio el diente queda exento de todo. Ajá. Y no, el diente se puede volver a contaminar, se puede llenar de caries y contaminar todo lo que ya hicimos, ¿verdad? También cuando a veces no se hace la restauración coronal correspondiente, se quiebra el diente y el material queda expuesto, Ok, ¿verdad? ajá. Entonces, y algo muy importante, que un diente no duela no significa que está sano. Eso es muy ¿Ok? importante. ¿Por qué? Porque cuando hay necrosis, o sea, cuando hay muerte del nervio, a veces no duele. Ajá. Y eso se ve solamente en una radiografía, ¿verdad? Entonces, se fracturó el diente, ya hicimos tratamiento de nervio, nadie dijo nada, se quedó el paciente así. Meses después o tiempo después vienen y ¡pum! Una lesión a nivel de hueso, se contaminó el tratamiento de nervio. Entonces, no porque no duela es que está sano. Ok. Simplemente hay que tener un buen control, Ok. ¿verdad? Y también puede fallar en algunas veces un tratamiento de nervio por algún tipo de anatomía compleja, Ajá. que en el primer tratamiento no nos haya dejado bajar donde tenemos que bajar, o por ejemplo cuando se olvidan o no se encuentran algunos conductos también. Ok. Ahora, ¿en qué consiste Ujú. hacer un retratamiento? El retratamiento es, como su palabra dice, es volver a hacer el tratamiento que ya está. Que es Ok. más complejo que hacerlo por primera vez. Es mucho más complejo. Yo siempre le digo a mis pacientes, primero voy a abrir el dientito y averiguar qué hicieron, Ajá. ¿verdad? Porque a veces, lamentablemente, la anatomía es muy compleja o quien lo hizo no era especialista, Ajá. entonces obviamente es diferente. Entonces uno lo primero que hace es, bueno, radiográficamente, la tomografía nos va a dar ciertas cosas importantes y entramos al diente, quitamos el material que estaba, Ajá. volvemos a limpiar y esto es una muy buena desinfección, ¿verdad? Y luego volvemos a rellenar. Pero en este caso el retratamiento no es tan sencillo como la primera vez, digamos, Ajá. porque generalmente ya vienen muy contaminados, entonces hay que dejar un medicamento, ¿verdad? Intraconducto, que se deja generalmente 7 días para bajar la carga bacteriana y después, ya si el paciente está asintomático, si vemos que todo está bien, podemos volver a rellenar el conducto. Ok, entonces eso es muy importante, que el paciente tal vez tenga claro que no es como que yo voy a ir a la cita y me quitan lo que tengo adentro y me lo vuelven a hacer y me voy tranquilo, no. ¿Verdad? Es todo un proceso. Es un proceso. Es un proceso y bueno, detrás de cámaras estábamos hablando que a veces también cuando se agudizan los pacientes, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Es que cuando yo entro y alboroto las bacterias, Ajá. por supuesto, estoy limpiando donde no se había limpiado tal vez, entonces las bacterias pueden hacer un tipo de exacerbación y el paciente puede seguir con dolor, ¿verdad? Pero para eso es que se controla con antibiótico, con analgésicos antiinflamatorios y es un proceso. Una infección que viene desde hace mucho tiempo no se puede controlar en 5 minutos en una sola Claro, cita, ajá. ¿verdad? Entonces es muy importante que el paciente sepa que cuando hay que hacer un retratamiento, pues obviamente van a haber situaciones y es un proceso. ¿Siempre es regla tomar antibióticos en un tratamiento de nervio o retratamiento de nervio? No siempre es regla, Ajá. ¿verdad? El antibiótico se manda cuando hay, digamos, condiciones sistémicas Ok, importantes ajá. como calentura, inflamación, ya síntomas que ya nos diga que necesita un antibiótico, porque si no, caemos en lo que es mandar Exacto. antibiótico y hay resistencia antibiótica después y Claro. entonces después, ¿qué? ¿Verdad? Pero no es regla. Ok. Ahora, hay algo importante que cuando se realiza un tratamiento de nervio, usualmente el doctor le dice como, ok, finalizamos el tratamiento de nervio, Ujú, tiene que hacerse una restauración. ujú. ¿Qué pasa si el paciente no se hace la restauración? El problema de no hacerse la restauración, lo que hablábamos al inicio, es que el diente se puede volver a contaminar, ¿verdad? Entonces, yo diría que es mejor solo hacerse una vez el Claro, tratamiento, ¿verdad? totalmente, Evitar el ajá. retratamiento o inclusive evitar la cirugía, que también eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Entonces, si no se hace una buena restauración, yo siempre digo, el éxito del tratamiento de nervio es la restauración coronal final. Ajá.
que puede ser en algunos casos una corona como tal, ¿verdad? O que un- recubre ajá. completamente, o en algunos O casos una, una calza. o una incrustación. O una incrustación. ¿Verdad? La calza es como, yo creo que es muy poco probable. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando los dientes vienen a tratamiento de nervio, generalmente la estructura ya está Ajá. muy comprometida y no es un huequito chiquitito, Ajá. es un hueco muy grande. Ajá. Entonces ya eso con una simple calza no nos va a funcionar. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el retratamiento de nervio y una apicectomía? Ok, toda la diferencia. Son Ok. dos cosas totalmente diferentes. El retratamiento se realiza de manera convencional como la primera vez que le hicieron el Ok. tratamiento de nervio. Se aísla el diente, se llega al interior del diente, etcétera. Pero ya la apicectomía, que es una cirugía apical, ya es un proceso quirúrgico. Y aquí ya, aunque suene así como impactante, pero bueno, todo está controlado, no se preocupe. Hay que levantar encía, se llega a hueso, se llega a la raíz, se limpia mecánicamente el defecto óseo, se debe cortar parte de la raíz y se cierra, Ok. ¿verdad? Y se sutura y todo. O sea, ya es un procedimiento más grande que un retratamiento. Pero ya tiene que tener un tratamiento de nervio previo. Sí, Ok. sí. La cirugía apical está indicada cuando el retratamiento, o sea, ya se intentó 2 veces Y falla. y falla. Ok. Ok, pero no es ley siempre hacer retratamiento. Ok. A veces por medio de obviamente diagnósticamente, por medio de la radiografía y la tomografía, vemos que no es necesario hacer retratamiento, sino entrar directamente a la cirugía. Ah, ok. ¿Ok? Ajá. Entonces, son casos, ¿verdad? A veces sí se necesita. O a veces usted le dice, no, hay que hacerle retratamiento, pero esta lesión no va a sanar solamente con el retratamiento. Claro. También va a necesitar cirugía. Entonces, se hace todo el protocolo que hay que hacer, Ajá. ¿verdad? Pero no es como que siempre tiene que ser una a la otra. Ahora, la cirugía es más directa porque es mecánica. O sea, Ok. la lesión que está ahí, la quitamos, Ok. ¿verdad? ¿Qué pasa en cuanto al uso de anestesia? Ujú. Bueno, en los ambos casos, en el retratamiento y en lo que es la cirugía, se utiliza anestesia local Ajá. con vasoconstrictor, Ok. ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el paciente tal vez viene con un grado de infección muy grande y, como decimos entre comillas, la anestesia no le pega? No, en realidad cuando el paciente tiene una infección o una inflamación muy, muy grande, primero se debe controlar eso con antibiótico, porque definitivamente la anestesia no le va a funcionar. Entonces, primero, si un paciente llega con el cachitito así inflado, yo ahí sí ese día no lo puedo ni tocar. Ajá. Inclusive el paciente no lo va a aguantar, Ajá. ¿verdad? Porque ni tan siquiera abrir la boca lo va a poder hacer. Ajá, Entonces, claro. primero se trabaja con medicación, con antibiótico, inclusive muchas veces con corticosteroides y analgésicos antiinflamatorios. Eso es muy importante porque muchas veces surgen dudas, ¿verdad? Sí. Porque el paciente tal vez es como, es que me estoy muriendo del dolor y quiero que me atiendan ya. Y en muchas ocasiones lo que escuchamos es, quiero que me saque el diente. ¿Por qué Sí. deberíamos agotar con estos tratamientos las opciones antes de pensar en extraer la pieza? Definitivamente nada va a sustituir un diente natural. Cuando ya no hay nada que hacer, pues existe la posibilidad del implante, Ajá. ¿verdad? Que ya habíamos hablado en algún momento de esto. Sin embargo, un diente natural sí vale la pena intentar salvarlo. Ok. Entonces, sí, se hace el retratamiento y como vos decís, la cirugía es como el último chance, Ajá. ¿verdad? Pero yo creo que sí vale la pena. Ok. Ujú. Ahora, ¿qué consideraciones o qué cosas debería hacer un paciente después de un retratamiento de nervio y después de una apicectomía o cirugía apical? Bueno, en realidad con el retratamiento los primeros 3 días pueden sentir una cierta molestia, inclusive hasta la primera vez de un tratamiento de nervio, Ajá. los primeros 3 días es controlar la inflamación y controlar la molestia, ¿verdad? Es un posoperatorio que debería, al menos de que se agudice como habíamos hablado, pero si es totalmente normal, los primeros 3 días es una pequeña molestia. Pero con la cirugía sí, con la cirugía se manda dieta blanda, ojalá fría el primer día, a temperatura ambiente, no tocar la zona, cuidarse mucho esa zona, puede lavarse los dientes con un cepillo suavecito, el uso de clorexil en la zona y por supuesto el control 8 días después, Ajá. ¿verdad? Ahora, cuando un paciente ya se le hacen como los tratamientos, ¿qué puede esperar
digamos, puede ser como que ya sí, ya estoy listo, ya todo bien, o es necesario hacer controles periódicos? Siempre es necesario los controles, ¿verdad? Más como por ejemplo en una cirugía. Yo siempre, bueno, a los 8 días, al mes, 3 meses y por lo menos 6 meses y al año, ¿verdad? Siempre es importante porque esto nos va a dar como un seguimiento del proceso, ¿verdad? Y para ver si realmente fue un éxito, Claro. ¿verdad? Como les dije, la cirugía va a ser el último chance, entonces hay que estar viendo a ver si realmente ya, Que ¿verdad? si está listo. Ya, sí, podemos descansar. Ahora, podría pasar, digamos, con tu amplia experiencia, que se haga un tratamiento de nervio y que el paciente diga, es que doctora, me duele, y ante el examen clínico y radiográfico todo está perfecto. Sí, sí podría pasar. ¿Y qué podría hacer? Pues pueden ser muchos factores, ¿verdad? Como yo siempre les digo, no todo es el nervio en el diente. Hay muchas estructuras, inclusive podríamos pensar en un dolor orofacial, digamos, Ajá, que no ¿verdad? está relacionado con el diente, que lo habíamos hablado en el programa anterior, pero sí puede pasar. O tal vez de una pieza vecina. Puede ser una pieza vecina. Por ejemplo, si alguien me dice, doctora, es que, miras que me duele al frío en el diente que usted me hizo, yo les digo, sospechamos de otro diente. Porque un diente con tratamiento de nervio ya no debe tener sensibilidad ni al frío ni a lo caliente. Eso es importante, Sí. ¿verdad? Sí, es importante. Y por eso es que cuando, por ejemplo, las personas se dan cuenta que necesitan un retratamiento, porque el diente que tiene tratamiento de nervio empieza con molestia, Ajá. no debería. Ok. ¿Ves? No debería. Ahora, en algunos casos podría pasar que en los días posteriores sintamos como alguna especie de molestia o así, principalmente por lo del ligamento. Sí, sí. Bueno, para los que el ligamento es un tejido que une el diente al hueso y esto es uno de los principales síntomas de inflamación, ¿verdad? Ajá. Cuando uno hace un tratamiento de nervio, tenemos que saber que el ligamento también está involucrado por ahí. Ajá. Entonces, como les digo, no todo es el nervio. Entonces, Ajá. cuando yo hago un tratamiento de nervio, doctora, es que todavía sigo con molestia, dele chance porque todas las estructuras alrededor del diente están inflamadas. Es No verdad. solamente es el nervio, Ajá. ¿verdad? Entonces es completamente normal los primeros 3 días. ¿De cuánto debería ser ese chance? Para que también el paciente no se desespere. Bueno, yo siempre digo 3 días, Ok. pero cuando hay una agudización es diferente, Lai. Ajá. Ya ahí estamos hablando de una semana o un poquito más. Ya eso es otra cosa, sí. Perfecto. Redes sociales, WhatsApp, porque si alguien nos está viendo que en este momento está con esa condición, no se espere. Vaya cita. Sí, ahí los espero. Mis redes sociales, dra.silvia_endo en Instagram. Ajá. Y el número de teléfono es 7195-4000. Gracias, amiguita. Ay, con mucho Nos gusto, vemos un placer. pronto. Sí, gracias. Nos vamos con Alex, que tiene mucho más. Adelante, compañero. Gracias, Lai. En Costa Rica se diagnostican cada año 13.000 nuevos casos de cáncer. Le debo indicar que de estos 13.000, cerca de 6.000 pierden la batalla. La detención temprana del cáncer es fundamental para frenar la enfermedad, porque esto se traduce en vida. Hoy el tema queremos abordarlo desde el punto de vista del optimismo, porque antes nos decían cáncer y nos alarmábamos. Hoy las historias nos dicen todo lo contrario. Sobre este tema queremos brindarle la siguiente nota. En Costa Rica cada año se diagnostican 13.000 nuevos casos de cáncer y ocurre cerca de 6.000 muertes anuales debido a esta enfermedad. La detención temprana hace la diferencia entre la vida y la muerte. Declararle la guerra al cáncer implica echar mano de pruebas, tales como la mamografía, el Papanicolau o la colonoscopía, para encontrar la enfermedad en sus etapas iniciales, cuando es más fácil de tratar. Se estima que se podrían curar hasta el 90% de los casos de cáncer de colon y recto si se detecta de forma oportuna. En el caso del cáncer de mama, la detención temprana puede reducir entre un 25 y un 31% la mortalidad. En Costa Rica, estas son las incidencias de la enfermedad. Número 1, cáncer de mama. 2, cáncer de piel. 3, cáncer de estómago. 4, cáncer de colon o recto. 5, cáncer de próstata. 6, cáncer de cervix. Datos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
En el 2022 se contabilizó un total de 20 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo y 9,7 millones de muertes. De igual manera, se señala que el 30% y el 50% de muertes por cáncer son evitables, implementando estrategias efectivas para su prevención y control. La incidencia de cáncer ha aumentado en las últimas décadas y se proyecta que continúe creciendo. Para el 2040 se espera un aumento significativo en el número de casos y muertes si las tendencias no cambian. Algunos de los factores de riesgo están asociados con un estilo de vida poco saludable, como el sobrepeso u obesidad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y falta de actividad física. Es fundamental buscar el acompañamiento de profesionales de la salud y recibir el apoyo de la familia para enfrentar el proceso. Hoy tenemos a dos invitados de lujo que sus historias de vida fueron muy complejas, muy complicadas, pero que hoy nos inspiran. Y es que todo se traduce en propósito de vida. Y cuando hablamos de vida, la detención temprana del cáncer es la diferencia entre la vida y la muerte. Debemos alabar las políticas públicas, las políticas privadas que luchan contra esta enfermedad. Le damos la bienvenida a don Mario Vega y le damos la bienvenida a doña Heidi. Ambos son de Fundeso, que le envío un abrazo a toda la gente hermosa de Fundeso y más adelante vamos a hablar de esta fundación. Don Mario Vega, hoy le vamos a dar el chance a los caballeros, ¿le parece, doña Heidi? Me parece. ¿Me da permiso? Por supuesto que sí. Porque quisimos abordar el tema del cáncer de mama, pero con un caballero. Porque a veces los hombres creemos que solo a las mujeres les da cáncer de mama y no es cierto. Hombres y mujeres podemos ser víctimas de este tipo de cáncer. Don Mario, y usted muestra de ello. ¿Hace cuánto lo diagnosticaron? ¿Cómo fue eso? Buenas tardes. Aproximadamente hace 15 años. La cirugía la tuve al año siguiente, hace 14 años. Pues, sinceramente... ¿En las dos mamas, don Mario? En las dos mamas, pero les voy a comentar algo muy peculiar. Los síntomas que yo recibí no son los síntomas normales o lo que normalmente se comenta, alguna supuración, algún brote o alguna malformación. Lo mío fue, como decir, una quemadura aquí al lado. Y ¿Dolor o sensación de quemadura? Sí, en la mama derecha. Yo empecé, como vi que eso no era normal, primero que todo no tenía ningún enrojecimiento, no tenía abultamiento, no tenía nada, entonces busqué las personas que tienen conocimiento. Y de ahí una persona conocida me refirió a Fundeso. Ahí llegué a tocar la puerta. Y de ahí empezó, que vaya a hacerse exámenes aquí, que vaya a hacerse... Porque a veces uno no sabe lo que está pasando, sí. ¿Cierto? Y de ahí resulta que todo lo que fue ultrasonidos, mamografía, se reflejó solo en el pecho derecho. Y la sorpresa fue que habían los dos. Cuando ya empezó el trámite de cirugía, que me hicieron una biopsia, eso fue en febrero. Inicialmente todo empezó en finales de noviembre, principios de diciembre. En febrero ya me refirieron al San Juan de Dios, ahí me hicieron una biopsia. Y todo fue saliendo, porque se suponía que la biopsia eran hasta como entre 4 meses que había campo, y pasó un angelito por ahí, claro, y se me acomodó y me hicieron una biopsia. Además, don Mario, en tema cultural, que un hombre diga que tiene cáncer de mama, hace 14 años era casi que risible. ¿Sí? ¿Cómo reaccionaba alguna gente? Podría ser, y le digo que yo, bueno, ya yo pasé todos los exámenes. Cuando me correspondía la cirugía, me mandaron al CAI de Puriscal, porque resulta que los salones del San Juan de Dios estaban infectados con bacterias. Llegué al CAI de Puriscal, que era una cirugía ambulatoria, y estoy esperando cuando me llama la doctora, que no había anestesiólogo,
que hubo una que era, o me lo reprogramaban, o que si yo aceptaba que me lo hicieran con anestesia local. Santo Dios. Hágalo. Yo hubiera salido corriendo del hospital. No, hágalo con anestesia local. ¿En serio? Sí, no, a mí eso no, sinceramente no. No, don Mario, yo ni me arrimo. Y resulta que cuando estoy en la camilla, le dice la doctora, la cirujana, al otro doctor, qué raro. Primero no mandan el expediente, lo que mandan es una hoja. Y ponen que es en la derecha y lo tiene aquí en la izquierda. Y me quedé así como diciendo, ¿qué está hablando? Entonces le digo, doctora, yo sé a dónde me punzaron, dónde me hicieron la biopsia, pero por cualquier duda ahí está mi esposa y mi hijo afuera. Claro. Ellos tienen los exámenes, todos los que yo me hice por aparte. Y los mandó a traer, los vio y dice, ve, se van los dos. Y entonces eran como ver una novela. Claro. Me dice, cuando le empieza a doler, me dice, y entonces dejaba y seguía con el otro. Cuando empezaba a doler, lo punzaba, sí, lo ponía anestesia y seguía hasta que terminó con los dos. Y curioso, bueno, el izquierdo era más grande que el del derecho. Y el que me molestó siempre fue el derecho. Ok, y aquí quiero hacer un paréntesis porque previo a la entrevista hablábamos, que somos muy habladores los tres y eso me encanta, que aquí lo más importante, uno, es conocer su cuerpo. Porque nos enseñaron que tocarnos los genitales es malo y es pecado. Y está mal, no está mal. Hay que conocer su cuerpo para cuando hay algún cambio, entender que algo no está bien. Heidi, y a mí me encanta su historia porque es tan inspiradora, porque usted es sobreviviente de dos tipos de cáncer. Sí, correcto. De cáncer de útero y de cáncer de tiroides. Correcto. Y tan complejo es uno como el otro, a ninguno de los dos hay que quitarle mérito. Por supuesto. Cáncer es cáncer, enfermedad es enfermedad. Correcto. El tema es que cuando se atiende de manera oportuna es la diferencia, porque le podemos ganar a la enfermedad. Cuénteme, ¿cuál fue el primer cáncer y cómo usted se dio cuenta? Bueno, tenía en ese momento 26 años. Mis joven, periodos ¿no? eran totalmente normales hasta que llegó el periodo de ese mes de septiembre y baja mi menstruación, pero no para, y no para, y no para, y no para. Entonces ya me empecé a preocupar, yo dije, no, esto algo está sucediendo. Y para no hacerles muy largo el cuento, a cada rato empecé con hemorragias muy fuertes, dolores muy fuertes. Me traen al Hospital Calderón Guardia, me recibe el hijo de don Rodrigo Sánchez, él era médico, y empieza a seguirme, a darme seguimiento. No había forma de detectar en aquel momento a través de ultrasonidos y cosas así para poder saber qué era lo que pasaba. Hasta que por fin me hicieron un examen entre él y una doctora y descubrieron que estaba el tumor en el útero. Se había vuelto, entonces era muy difícil detectarlo. Me meten a operación, estaba muy débil, tenía mucha anemia, deciden no operarme y mientras tanto mi familia, gracias a Dios, busca al doctor Fuster, que de Dios goce. Que en paz descanse, sí. Excelente médico y me ponen en las manos de él. El médico me dijo, voy a tratar de hacer todo lo posible. Me operó y sí, realmente en ese momento, estando en sala, recuerdo que le dije, doctor, haga lo que tenga que hacer si usted ve que me puede salvar, porque tengo niños pequeños. ¿Cuántos hijos? En ese momento tenía 2 niños pequeños, una parejita, y necesito sobrevivir. Y si usted ve que no puede hacer nada por mí, cierra y me dice cuánto me queda para prepararme. Bueno, gracias a Dios, primero Dios y después sus manos, aquí estoy. Fue una operación tremendamente grande. Me quitaron parte del intestino, un ovario, una trompa. O sea, fue una operación muy, muy grande. Duró casi 4 horas en quirófano. Muy fuerte. Heidi, ¿cómo enfrentaste esta situación? ¿Hubo quimio? ¿Hubo radio? Después se me dio a tomar
porque dijo el doctor, traté de sacar todo lo que pude. Y 3 años después estaba tranquila en mi casa cuando empecé a sentirme mal y mal. 3 mal. años después. 3 años después me pasan de nuevo al hospital, me revisan y voy de una vez para arriba otra vez. Me tuvieron que volver a operar porque encontraron 13 tumores más que estaban flotando. ¿Igual en el útero? No, ya no había nada ahí, sino que ya estaban flotando. Uno se adhiere a la vejiga y gracias a Dios va otra vez para cirugía, lograron sacarlo. Pasa el tiempo, me vuelven a dar medicación, todo bien. Como a los 3 o 4 años otra vez, me estoy bañando y estaba en esta posición haciéndome el autoexamen cuando sentí la pelotita. Y dije yo, Dios mío, no puede ser posible. Ya vine, me atendieron y sí, otra vez para cirugía porque estaba ya iniciándose en esa área. Lo logramos en el pecho. Lo logramos coger a tiempo, gracias a Dios no hubo necesidad de ningún tipo de operación profunda ni nada. Sí me quitaron algunos ganglios y ahí se detuvo por bastante tiempo. Mi sorpresa fue que de un momento a otro mis manos empezaban a temblar, empezaba a olvidar las cosas, mi carácter cambió, me empecé a poner sumamente delgada. Y yo era en ese momento maestra y recuerdo que a veces estaba dando las clases y me volvía y decía, ¿cuánto era 5 por 3? Y me quedaba porque mi mente estaba totalmente en blanco, no sabía qué me estaba ocurriendo. Y un 2 de agosto, estando en mi casa, empecé a temblar toda. No me podía contener. Me llevan de nuevo al hospital, gracias a Dios en ese momento. El médico de medicina general había cambiado con un endocrinólogo y llega y se me acerca y me dice, lo primero que me pregunta es, ¿siempre te han brillado los ojos así? Y yo dije, ah, caray, aquí estamos mal, ¿verdad? Y le digo, pues, que yo recuerde, doctor, pues sí, toda la vida. Se para detrás, empieza a palparme y lo encuentra. Ese fue el de tiroides. Ese fue el de tiroides. Ahí ¿Hace iniciamos cuánto con el de tiroides. Ese fue hace, que ya le voy a decir, como 22, 24 años. No, perdón, más. Encuentran ese que estaba ahí. Ajá. Este estaba encapsulado, gracias a Dios, lo saca. Bueno, sigo mi vida, me da 10 años para que no vuelva a aparecer y justamente 9 años después me vuelve a aparecer en la tiroides. Ok. Y ya tenemos que ir cerrando con estas historias que yo sé que a usted le tienen con la boca abierta, tanto como a mí. El tema que quiero dejar muy claro es que en ambos casos la detención oportuna es lo que ha hecho la diferencia. Les quiero agradecer que hayan compartido con nosotros. Yo sé que se nos hubiera llevado un programa de no sé cuántas horas hablándonos de su experiencia, pero aquí lo que queremos es instarle a usted, uno, que no le tenga miedo a su cuerpo, que lo conozca, que se explore, que se autoexplore y si no, que le diga a su pareja que lo haga por usted, pero que conozca su cuerpo, eso es fundamental. Que no le tenga miedo a un diagnóstico, que yo siento que a veces no nos acercamos a los centros hospitalarios porque nos da miedo lo que nos vaya a decir el doctor o nos da miedo lo que nos vaya a decir el examen que nos hacemos, pero que eso puede ser la herramienta que nos puede salvar la vida. Vean ambos tantos años después y aquí siguen inspirando a otros. Y algo muy importante, que los hombres no tengan ese pensamiento machista de que eso no existe en los hombres. Correcto. Porque ese es el punto más difícil en cuanto a lo que es la detección. Exacto. Y de mi parte, pedirles que por favor se cuiden, que cualquier cosa que ustedes tengan en su cuerpo que no esté normal, por favor acudan al médico. Es muy importante. Además de eso, siempre tener fe en Dios, en la fuerza que cada uno de nosotros tiene, porque gracias a eso estamos aquí y somos prueba viviente de que sí se puede vencer.
Así es, y juntos tenemos que vencer esta enfermedad que tanto dolor ha dado, pero que tanta oportunidad nos da también si lo detectamos de manera temprana. Correcto. En pantalla apareció el número de teléfono de Fundeso, pero también apareció la dirección electrónica para que usted los pueda contactar, 2233-1692. Ese es el número de teléfono, o bien www.fundeso.or.cr. Continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en Llegó la Hora. Bueno, y usted se ha puesto a pensar que de manera normal todos los días compartimos información personal, ya sea que hacemos compras en redes sociales, vamos a hacer algún trámite y nos piden la información, pero ¿qué pasa con esos datos? ¿Quién los usa? ¿Cómo los usa? Y eso es lo que queremos conversar hoy. De hecho, en Costa Rica hay una ley, la 8968, que desde el 2011 está vigente aplicando esta protección a nuestros datos, pero también hay otros mecanismos legales que usted tiene que conocer para que simplemente no se deje llevar por lo que le están solicitando o bien no le dé a aceptar información sin antes leerla y pueda cuidar toda esa información personal que es tan sensible y tan valiosa. Nos acompaña el abogado que es especialista en Derecho Digital para conversar de este tema y conocer más sobre cómo proteger nuestros datos personales. Él es Alexander Cortés, bienvenido. Buenos días, Dani, ¿qué tal? Gusto saludarle. Este tema yo creo que es algo de lo que hoy más se habla porque estamos en un mundo digital. Entonces mucha de la información se comparte de manera muy práctica, pero también hay que tomar ciertas previsiones. Ahora, ubiquemos, ¿dónde es que se comparte información que está absorbiendo o tomando nuestros datos personales? Bueno, en realidad, Dani, ahorita como todo se han vuelto digital, prácticamente todo nuestro entorno en un contexto digital, todo captura datos, ¿verdad? Desde un me gusta, ¿verdad? Desde un video que estemos compartiendo, desde un contacto que estemos agregando, o bien desde una gestión que estemos haciendo con una empresa, con un organismo, en cualquier momento hasta estamos un trámite normal estamos compartiendo de ir datos. A dar información a un banco, por ejemplo. En todo lado, o sea, una factura electrónica, en todo momento estamos compartiendo datos. Y licenciado, cuénteme algo, porque en esto también, si nos vamos a la parte de redes sociales o la parte digital, en ocasiones vemos que la gente dice, para instalar la aplicación necesita autorizar y dar el consentimiento y uno dice acepto. Lo más aburrido es leer la información, claro, porque si usted no la lee o no la acepta, la aplicación no la deja instalar. Exactamente. Pero, ¿qué riesgos tenemos en esos casos? Bueno, lamentablemente casi nadie lee esa política, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos cediendo nuestros datos principalmente. ¿Qué es lo que sucede con esto, Dani? Sucede que las empresas hoy no es tanto que facilitan los datos nuestros a otros, sino que consumen nuestros datos, los procesan, los analizan, nos perfilan y posteriormente nos llegan a identificar de una manera que nosotros mismos no lo logramos identificar, y eso facilita, ¿para qué? Digamos que en las buenas prácticas para tener una experiencia en alguna plataforma mejor, más agradable, ¿verdad? Para que nos den publicidad de alguna manera de algo que podamos buscar. Digamos que eso sería lo positivo, pero también lo negativo sería cuando esos datos han sido obtenidos de una manera irregular, que nos atenta ¿contra qué? Contra una suplantación de identidad. Hablemos de estafas, hablemos de daño contra el honor, hablemos de daño patrimonial incluso. Don Alexander, el tema, por ejemplo, de las aplicaciones que uno instala, digamos que hay como una regulación internacional de las más conocidas, pero también corremos el riesgo de instalar aquellas que de repente nos pueden instalar y no sabemos ni de dónde salió, que también ese es un riesgo. Exacto. Aquí pasa algo importante que tenemos que hacer conciencia todos. O sea, los datos es de lo cual se alimenta hoy grandemente las empresas para poder comercializar. Sin embargo, en Costa Rica existe la ley de la 8968, que es la ley de protección de los datos ante las personas con sus datos, perdón. Resulta que la agencia, que es la PROHAT, es la que realmente regula el uso de esos datos, tanto a las empresas, a las organizaciones, a todas las instituciones del país, protegiendo los derechos de nosotros los usuarios. Entonces es allí donde nosotros como civiles tenemos que acercarnos a ejercer ese derecho, a ejercer que se nos controle, que nos supervisen, que le den buen uso a nuestros datos. De lo contrario, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede que
Las personas, Dani, lo que pasa es que las personas creen que es el teléfono, que es el correo, que son datos públicos. Bueno, resulta que la suma de todos esos datos llegan a ser de tal manera exponencial que después se hace una gráfica del perfil y empiezan a ocurrir que empiezan a movernos de tal manera a que podamos tomar decisiones que ni siquiera nosotros somos conscientes de ellas. Nos empiezan a mover hacia donde ellos nos deben. En esta parte me llama mucho la atención que dijiste lo de las bases de datos. Que ya se ha regulado un poco, pero aún así uno se da cuenta que hay alguna empresa o alguna organización que te llaman sin haber dado los datos de uno. Exacto. En esos casos, cuando uno trata de rastrear, dicen, es que usted lo dieron de referencia. ¿Eso es cierto o es que hay una venta de información por ahí, por detrás? Vos sabes que eso es un secreto a voces, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, las bases de datos se transfieren, se facilitan entre terceros, ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea correcto, es totalmente irregular. Sin embargo, cuando alguno se haya sentido víctima de una situación de esa, porque eso también ocurre acoso. O sea, incluso te llaman por un préstamo a una deuda de un tercero que ni siquiera es tuya, pero pidiendo la información sobre ello. Eso es acoso realmente. Puede acercarse y solicitar a la Agencia de Protección de Datos con relación a poner una denuncia directamente con eso. Claro, hay que llevar todas las evidencias, todas las pruebas que correspondan, pero efectivamente la información... Vamos a ver, pensemos el tema de las estafas. ¿De dónde toman los datos? Correcto, sí, ya empezamos ahí a investigar y nos damos cuenta que obtienen información, obviamente de manera ilegal. Exactamente. Y allí también me llamaba la atención ahora que lo escuchaba usted decir, lo del acoso. Ya sabemos que también hay una manera de protegernos legalmente de ese tipo de llamadas que son constantes, que de repente intimidan, pero ¿qué tipo de pruebas puede uno presentar para una denuncia de ese tipo? Bueno, si tuviéramos evidencia digital, por supuesto, ¿verdad? Si se han acercado por medio de un mensaje, de un correo electrónico, un audio, todas esas evidencias tenemos que resguardarlas de una manera eficiente para que pueda tener fuerza probatoria, ¿verdad? Y de igual manera testimonial, ¿verdad? Si tenemos alguna persona que nos haya servido de testigo de que hemos sido víctimas de ese acoso, algún pariente, algún amigo que también esté referenciado sobre el mismo tema que se están cobrando. ¿Se puede grabar una llamada telefónica de ese tipo? Cuando alguien dice, lo llamamos de tal lugar, pero usted nunca dio la información ahí. No, ahí estaríamos nosotros realmente incumpliendo con la protección de datos. O sea, parte de la protección de datos es resguardar toda aquella información que pueda ser utilizada de manera que permite identificar a alguien. Entonces, estamos resguardando rasgos biométricos, la voz, por decir algo, sin consentimiento. Sin consentimiento no podríamos hacerlo. Claro. Ahora que habla usted del consentimiento, ¿a qué cosas le llamamos dar el consentimiento? ¿A una firma o a aceptar en una aplicación? Porque ahora hay, como usted menciona, hay tecnología que te permite pues hacer todo un trámite de información por medio digital sin necesidad de ir de manera presencial. ¿Qué validez tienen ambas? ¿Cómo es que se confirma que realmente usted dio el consentimiento? Ok, el consentimiento, vamos a ver, todas las instituciones y las empresas que mantengan bases de datos, entendiendo bases de datos de una estructura de datos coleccionados de alguna forma de manera regular, no podrían manipular esos datos si no existe el consentimiento previo del dueño de los datos. En este caso, usted para poder hacer un trámite tiene que dar el consentimiento que van a utilizar tus correos, tu cédula, tus datos personales que estás entregando en ese momento, pero con la finalidad para la cual fue solicitada, ¿verdad? Entonces, usted tiene que dar ese consentimiento. Si no da ese consentimiento, ellos estarían actuando de manera irregular con tus datos y es allí donde volvemos a lo mismo que se puede denunciar ese tipo de prácticas. En ocasiones escuchaba uno tiempo atrás de pagar a una empresa que tenía bases de datos con información, y estoy hablando de información sensible, no es nada más nombre y teléfono o fecha de nacimiento, es información sensible, desde cuánto gana, dónde vive, quiénes son los familiares, todo este tipo de información ya está entonces a la mano y hay empresas que la están comercializando. Sí, totalmente ilegal, de manera irregular, totalmente en contrario de las buenas prácticas correctamente. ¿Qué se hace cuando uno descubre que hay una situación así? Denunciar. Aquí la práctica, digamos que el consejo que tenemos que dejar claro hoy y la conciencia es que nuestros datos, vamos a ver, detrás de los datos hay una persona, detrás de la persona hay derechos.
Entonces, si nosotros por alguna manera permitimos que nuestros datos sean expuestos de manera irregular, estamos permitiendo que nuestros propios derechos sean atropellados. Okay. Entonces hay que denunciarlo. Tenemos que motivarnos a que vayamos y pongamos las denuncias correspondientes. Ahora, licenciado, también tenemos que pensar que hay diferentes tipos de denuncia. Claro. Porque no todas son las mismas ni todas se canalizan de la misma manera. Yo tengo claro que existe la ProHub, que es esta organización, esta agencia que se encarga de proteger los derechos en cuanto a la privacidad de los datos de los costarricenses. Pero no todo se dirige ahí, o cómo se canaliza cuando alguien quiere poner una denuncia. Bueno, ahí va a depender el tipo de afectación, ¿verdad? Okay. Vamos a ver, si hay una afectación patrimonial, ¿verdad? Si hay una afectación, entonces podríamos hacerlo en instancias judiciales, podemos ir a la vía civil, Okay. ¿verdad? Si hay una afectación contra el honor, podríamos considerar en la vía penal, ¿verdad? Si hay una afectación contra algún derecho fundamental, en la sala constitucional. Diferenciemos tal vez para ilustrar un poco cuáles son esos casos, qué significaría y cuál corresponde a cada una. Bueno, cuando es un derecho fundamental, ¿verdad? Hablemos de que nos están privando de alguna libertad, ¿verdad? O de nuestra privacidad propia. Entonces podemos ir y recurrir. ¿Cómo decir? Me expusieron. Perdón, exacto. Podemos recurrir a un recurso de amparo directamente. Supongamos que la afectación fue económica directamente y podemos comprobarlo y tenemos las pruebas para validar eso, entonces podemos ir a la vía civil, ¿verdad? Supongamos que por la mala manipulación de esos datos nos vimos afectados económicamente, nos estafaron, nos extrajeron dinero, etc. Ahora, si fuéramos estafados, precisamente es penal, ¿verdad? Entonces, o si es contra el honor, ¿verdad? Que lo que sucede, que divulgan información sensible, por ejemplo, un estudio que se haya hecho en alguna de estas empresas que hacen revisiones crediticias y después alguien lo publica directamente en alguna red social, está afectando directamente algún dato sensible de alguien. Eso puede venir en perjuicio del honor de esa persona, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de que ya son temas penales. Antes de pasar a otro punto, porque es importante, ahora que menciona lo de las empresas, yo creo que también hay una dinámica entre los ciudadanos o los individuos que manejan información. Pero me gustaría también saber qué pasa con las empresas que cometen estos errores. ¿Cuál es la manera en la que se corrige? Ok, vamos a ver. La ley aplica para todos en general, ¿verdad? Nadie está exento de ella. Todos estamos cubiertos por la ley. Sin embargo, las empresas se podrían ver afectadas a nivel de multas, ¿verdad? Que van de 5 hasta 30 salarios, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? No solamente las empresas tienen que pagar un canon y registrar su base de datos, sino que tienen que cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? Entre los cuales un protocolo, un procedimiento de cómo va a ser el control y supervisión del manejo de la información mientras estén en su custodia. Perdón, licenciado, ¿quiere decir que una empresa, antes de manejar datos, tiene que tener una autorización que va a llevar a cabo esa tarea? En realidad lo que tiene que hacer es poder de manera clara y fehaciente exponer cómo va a manejar esos datos. Tiene que haber un oficial de datos. Okay. Una persona dentro de la organización, puede ser interna o externa, que se va a encargar de velar del cumplimiento de la protección de los datos, que se utilice para lo que se definió y adicionalmente, en caso de una eventualidad, que sea el que lo exponga directamente, porque tienen 5 días. Una empresa que tuvo una vulnerabilidad con sus datos tiene 5 días para poder presentar la información directamente a la ProHub para que ellos puedan actuar. Ahora, ¿qué sucede? Y tiene que avisarle directamente a los dueños de los datos que han sido víctimas o afectados directamente de esa vulnerabilidad. Qué importante. Entonces hay que tomarlo en cuenta, tanto las empresas que están manejando esta información, claro, a nivel de protección, por supuesto, pero también para que no incurran en errores que luego vayan a salir bien caros para todos. Ahora, licenciado, quería hablar del tema entre ciudadanos, entre civiles, entre cualquier persona. Tiene acceso a información y la publica. Vemos casos de que fulano me debe tal y vive en tal lugar y se llama así y sus parientes son tales. Los publican en redes sociales, como quien dice, para quemarlos. Para quemarlos, exactamente. ¿Eso funciona también como un tema de datos, de información que se tiene que proteger? Bueno, en realidad, cuando estamos hablando de datos, es datos que nosotros hayamos facilitado y que los están usando de una manera irregular. Ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de perjuicio, ¿verdad? Es un perjuicio directamente contra el honor.
Vamos a ver, nadie puede ser señalado o acusado directamente hasta que no haya un proceso que lo defina, ¿verdad? O sea, el tema es que nadie puede ser juzgado. Nosotros normalmente hacemos un juzgamiento social, ¿verdad? Pero Sí, no, porque- eso es una afectación diferente. Porque, de hecho, lo menciono porque en ocasiones cuando alguien habla de la manera en la que se expone mi información sensible, hay personas que dicen, no, con tal de que haga un tipo de presión, yo voy a exponer todo lo que sé de esa persona. Ahora, usted bien lo menciona, es diferente al tema de datos que yo suministro, pero en esos casos también la persona puede defenderse. Claro, totalmente. Imaginémonos que una de las grandes afectaciones es un dato sensible de etnia, de orientación sexual, de actividad socioeconómica, y que alguien se haya visto afectado porque le llegó la información de esa persona a un lugar donde él estaba gestionando un puesto de trabajo. Y resulta que por la información que llegó, quedó totalmente discriminado. Algo así parecido, que alguien exponga datos suyos y simplemente la afectación se dio porque usted no pudo alcanzar el trabajo que estabas planteando, simplemente porque fue discriminado. Qué delicado ese tema, ¿verdad? Porque también viene una parte en donde uno tiene que cuidar mucho qué hace con la información de Exacto. uno y a quién se la Por comparte. eso. Entonces, lo más importante es que nosotros seamos, podemos tener esa sensibilidad y no decir que es pura paranoia, ¿verdad? El tema de los datos. No, no, Sí. realmente es un tema importante porque, como te repito, o sea, detrás de esos datos existe una persona y detrás de esa persona existen derechos, y, ¿verdad? Y tus derechos terminan donde empiezan a afectar los míos. Licenciado, en el tema digital, ¿qué tan cierto es que el teléfono nos espía, nos escucha? Hijo de pucha. Porque por ahí hay información nuestra también. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí el tema es que entre la conectividad de las personas compartimos tantos datos que ni siquiera somos conscientes de ello. Pero, por ejemplo, hablemos de las aplicaciones de redes sociales. Las redes sociales, ¿qué es lo que hacen? Cuando usted se estaciona, por decirlo de alguna forma, en alguna página, le está diciendo al algoritmo que te gusta eso, que eso es de tu interés. Entonces, él aprende con usted, con tus datos. Entonces, si usted llega y conecta con un conocido, ya empieza a perfilar cuáles son los tipos de personas que debería de presentarte para que conozcas, los tipos de gustos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cualquier clic, que cualquier mensaje, cualquier me gusta, cualquier posición que tengamos dentro de estas plataformas, estamos entregando datos. Esos vienen en ese acuerdo de políticas que nosotros firmamos, aceptamos sin haberlo realizado. Bueno, ahí estamos entregando datos. ¿Qué es lo que se hace? Eso se hace un mapa posteriormente de datos. Ese mapa de datos le permite a las plataformas perfilarlo. Así como lo perfila usted, después lo cruza contra N cantidad de perfiles que ya existen en sus registros y empiezan a hacerle coincidencias. Después le empieza a aparecer información que usted dijo, pucha, ¿en qué momento? Yo nada más lo pensé y ya me salió, ¿verdad? Me leyeron la mente. ¿Verdad? Y eso es más que todo, y usted dice, mira, pero yo estoy fuera de las redes sociales y aún así sabe las redes sociales lo que yo quiero. Bueno, porque las redes sociales, como su negocio es conectar, ¿verdad? Experiencias principalmente, existen plataformas de terceros que se integran a estas redes sociales. Entonces, aunque usted no esté usando la red social, pero está usando una plataforma de tercero, la cual sí está conectada o integrada con la red social, estás transmitiendo datos. cruzan. Estás pasando los datos. Y, don Alexandre, en este caso también es legal eso porque usted lo aceptó. Porque usted lo aceptó. O sea, es el cuidado que debemos tener. Me gustaría que las últimas recomendaciones para las personas también que deban tomar conciencia de en dónde colocan sus datos y también esa malicia que debe existir a la hora de la información que se comparte. Exacto, vamos a ver, tenemos que ser conscientes que los datos nuestros, nosotros tenemos esa autonomía, autodeterminación. Nosotros podemos decidir con quién, para qué, cuándo y sobre todo con qué interés lo van a usar, con qué finalidad. Nosotros podemos ya tener ese control y podemos ejercer ese control o esos derechos, podemos ejercerlos directamente a la empresa. Nosotros podemos decir a una empresa, yo necesito que usted me diga qué datos tiene míos, ¿verdad? Y podemos rectificarlos, podemos corregirlos, podemos simplemente decirles, queremos que eliminen esos datos de nosotros. Es nuestro derecho. Desde la autodeterminación informativa nosotros tenemos esa posición. ¿Y qué es lo que yo le invito a todos, nuestra audiencia, es seamos conscientes de esos datos, porque al final de cuentas, los que se están lucrando de nuestros datos y del desconocimiento, ¿verdad? O de la carencia nuestra, estamos permitiendo que nuestros datos se perfilen cada vez más
y simplemente eso puede, en un mal manejo, ir en perjuicio nuestro. Don Alexander, muchísimas gracias. ¿Dónde lo pueden contactar para que también pueda guiarles? Porque esto es un tema muy complicado si no lo conocemos, pero también es algo del día a día. Exacto. Bueno, nos puedes encontrar en las redes sociales como Legal Innovatec, en LinkedIn como Alexander Cortés M y al 88457263 en WhatsApp. Excelente, muchísimas gracias. Mucho gusto, Dani, como siempre, encantado. Gracias por acompañarnos y gracias también a los que están pendientes de la información, porque aquí siempre en Llegó la Hora tenemos temas útiles y prácticos. Vamos ahora con Lai y Alex, que nos tienen una información que queremos compartirle. Gracias, Dani. Es que estábamos ocupadísimos en la cocina. Muy ocupados. Pero bueno, haciendo. ustedes han notado que antes de algunos invitados hay unas imágenes, las notitas. Por ejemplo, antes del Dr. Fung hay una cortina súper linda, hoy la de la Teacher Cindy. Bueno, la persona que se encarga de hacer esas cortinas y las introducciones y las invitaciones de nuestros invitados y todo, es un compañero muy especial. Ay, sí, es un compañero que nosotros queremos mucho. Bueno, Dani se puede venir para acá. Venga, Dani, venga. Se lo llevo. O sea, ¿qué hace ahí? Se lo llevo. Pero solo Dani resulta que ser venga. que, bueno, vamos a prender las candelas porque vamos a Yo le estaba sorprender. tapando los oídos para que fuera sorpresa. Vamos a sorprender a nuestro compañero hoy. Sí, aquí, para que nadie se dé cuenta, ¿ok? Amiga, se va a quemar. Para que nadie Vea. se dé cuenta. Así. Sí, mejor, amiga. Eso es ingeniería pura. Sí, le ayudo con el otro. Vean. Aquí. Me lo enseñaron en la U. Muy bien. Para eso estudia uno, amigo. Para eso estudia uno. Vean. Ahí está. Vamos a ir a sorprenderlo. Es Se llama cierto. Kendall. Se llama Kendall y lo queremos Vamos, mucho. que aquí en la reacción nadie se dé cuenta. Sí, a veces nos quiere matar. Hoy me regañó, él no tenía la razón como siempre. Pero aún así, ¿de quién es este queque? ¿De quién? ¿Quién cumpleaños? Vamos por aquí, vamos por aquí. ¡Ay, Kendall! Felicidades, que. ¡Ay, amiguito! ¡Feliz cumple! Que Dios me lo bendiga. Quédese para acá para que lo vea, para que vea a su mamita, toda su familia. Aquí. Su Ay, abuelita. ve. Aquí también, ve aquí. La lucecita Ay, roja. qué nervios. La lucecita Me roja. tienen harto. Mire la lucecita roja, se va a cantar. Vale. Ah, no, sí, no, aquí. ¿Cuántos cumples? 28. Ay, es un chiquito. Ay, ¿Cuántos cumple? 28. Aunque no parezca. gracias por todo lo que hace por nosotros todos Sí, lo los días, queremos por un las montón. invitaciones de nuestros invitados, cada cortina, cada video de apoyo, cada foto. Gracias porque eres el responsable de todo ese arte que gracias, ven en Ken. casa. Puede apagarlas, pero así, para Así, que nos para que nos convide. rinda, por favor. Comamos todos. Sí, no como el de Dani. El mío generó un incendio. Tengan cuidado porque aquí hay alarma, ¿ok? Ay, sí, Pero son de las apurémonos. candelas de Dani. No, Sí, eran las ayudémosle. mismas mías, que no se Ay, apaguen. ¿en serio? Eso No, es hágale. verdad. Ve. Sí, que no se apague. Ok, No, lo que creo hacen es- que aquí lo que hacen podemos es humo. empezar. Mejor muérdalo. Creo que empezamos a No, activar. no lo muerda. No, las alarmas. Que aquí se encienden las alarmas. en Hágale. serio. ¿Qué quiere decirle a su mamita que lo está viendo, que le dio la vida hoy? Estas candelas me tienen harto. Un mensaje para su mamá, Kendall. Bueno, quiero agradecerles a todos. A y ver. me pongo por aquí por el micrófono. A ver. Se lo pongo yo mejor. Y gracias a todos por esta gran sorpresa. La verdad que no me la esperaba y que. Ay, Sí, sí se gracias la a- esperaba cuando nos gracias dio ahí. a No, yo le ustedes tapé los ojos. Ah, bueno. por hacerme parte de esta gran familia. La verdad que sí. Te Estoy queremos Ken, mucho. sos Muy un feliz. crack. Sí, lo Muy quiere. bien. Ay, Gracias pero por esto no toda se tu ayuda. piensa pagar. No se empieza a pagar. Bueno, amiguito. Muchísimas gracias, de verdad. Que Dios me los bendiga y espero que sigan disfrutando. Llegó la hora. ¿Y por qué? ¿Quién es el que más jode? Nos vamos. Ay, Gracias, Dios, familia. sí, Que sigan. son muchos. Aquí, muérdalo, muérdalo. Chao. No, porque es capaz que hoy Cuídense mucho. Que no lo muerda para que nos invite. Esa es la realización.